sea f de x igual a 4 dividido por x, o 4 sobre x. Queremos calcular f' de 2, para determinar el valor de la función derivada en x es igual a 2 usando la definición de límite de la derivada que se da aquí, donde f' de 2 dará la pendiente de la línea tangente en x es igual a 2, lo cual verificaremos gráficamente una vez que terminemos. Entonces, para encontrar f' de 2, usando la definición de límite, sustituiremos 2 por x aquí, aquí y aquí. Lo que significa que f' de 2 es igual al límite. Cuando h se acerca a 0 de nuestro cociente de diferencia que sería la f de la cantidad 2 más h, menos f de 2, dividido por h. Y ahora el término en nuestros valores de función en el numerador. Entonces, tenemos el límite. Cuando h se acerca a 0 de f de la cantidad 2 más h sería 4, dividido por la cantidad 2 más h. Entonces tenemos menos f de 2. F de 2 sería 4 dividido por 2, o solo 2, y aquí solo tenemos h. Y ahora encontraremos esta diferencia en el numerador, así que escribiremos 2 sobre 1 y obtendremos un denominador común. Entonces, tenemos el límite cuando h se acerca a 0 de. Nuevamente, dejaremos esta primera fracción como 4 sobre la cantidad 2 más h. Y escribiremos menos 2 como 2 sobre 1, esto es todo h. Observe aquí que el denominador común sería la cantidad 2 más h. Entonces, multiplique 2 sobre 1 por 2 más h, más de 2 más h. Entonces, esto nos da el límite, ya que h se acerca a 0 de. Observe que aquí tenemos un denominador común de la cantidad 2 más h. Y el numerador aquí va a ser 4, y luego, debido a la resta, distribuiremos dos negativos. Entonces, negativo 2 veces 2 a negativo 4 menos 4 negativo 2 veces h es negativo 2h, o menos 2h. Nuestro denominador aquí sigue siendo h, pero observe cómo la fracción en el numerador se simplifica ya que 4 menos 4 es igual a 0. Observe cómo la fracción en el numerador ahora es negativo 2h sobre la cantidad 2 más h. Continuemos en la próxima diapositiva. Ahora, queremos simplificar esta fracción compleja. Recuerde que una barra de fracción significa división, por lo que podemos escribir esto como el límite cuando h se acerca a 0 de la fracción en el numerador sería negativa 2h dividida por la cantidad 2 más h. Y luego en lugar de dividir por h podemos multiplicar por el recíproco. El recíproco de h sería 1 sobre h. Entonces, dividir por h es equivalente a multiplicar por 1 sobre h. Y ahora, antes de encontrar este producto, podemos simplificar. H dividido por h se simplifica a 1 que nos da el límite cuando h se acerca a 0 de. Aquí solo tenemos dos negativos divididos por la cantidad 2 más h. Y ahora podemos determinar nuestro límite. Observe que cuando h se acerca a 0, esto se acerca a 2 negativos sobre 2 positivos, lo que equivale a 1 negativo. Entonces, f' de 2 es igual a 1 negativo, lo que nuevamente nos da una pendiente de la línea tangente a nuestra función en x es igual a 2. Verifiquemos esto gráficamente. En azul tenemos la gráfica de nuestra función. F de x es igual a 4 dividido por x cuando x es igual a 2. El punto de la función es este punto aquí, 2,2. Observe cómo esta línea roja es la línea tangente en ese punto. Entonces, si seleccionamos el segundo punto en nuestra línea tangente, podemos determinar la pendiente de nuestra línea tangente. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos este punto aquí, observe cómo moverse desde el punto de la izquierda al punto de la derecha. Tendríamos que bajar una unidad y derecha una unidad. Verificando esto acerca de nuestra línea tangente como negativa, dividida por una, o simplemente negativa. Espero que hayas encontrado esto útil.